Bueno, acá vamos a ver la explicación de Pepén que corresponde a cromatografía gaseosa. Algunas cosas van a estar repetidas de la teórica, como para refrescar un poco, seguido de Andrés, y bueno, el resto va a ser más detallado, llevado a la parte práctica. Así que empecemos. Bueno, acá como dice bien, comenzando por lo básico, ¿no? Dice, el principal propósito de la cromatografía en general, de gases en particular, es separar y cuantificar los compuestos buscados, que son los analitos, presentes en la matriz de la muestra. En principio, bueno, ustedes ya tuvieron la teórica de cromatografía, de principios básicos de cromatografía en general. La cromatografía es un método separativo. Y obviamente nosotros lo utilizamos para separar los analitos de una muestra, identificar lo que nos interesan y, de ser posible, cuantificarlos. Acá, como dice, en cromatografía gaseosa, la separación se obtiene como resultado de las diferencias de la interacción entre los analitos y la fase estacionaria. En general, en las cromatografías, el analito suele interaccionar con la fase estacionaria y con la fase móvil. En el caso particular de cromatografía gaseosa, solo interacciona con la fase estacionaria, porque la fase móvil lo único que hace es transportar a los analitos por la columna. Bien, en esta diapositiva está la definición de lo que es un UPAC de la cromatografía, que habla de un método físico de separación, lo cual ya dijimos, en el cual los compuestos a separar son distribuidos entre dos fases, la cual una es fija, que es la fase estacionaria, y la otra es móvil, llamado fase móvil. La cromatografía gaseosa también es un método de separación donde los componentes de una muestra se distribuyen entre dos fases, la estacionaria, que tiene una gran área superficial, que puede ser sólida o líquida, y la móvil, que es un gas que pasa a través de la fase estacionaria denominado gas carga. Después ustedes van a ver, cuando vean HPLC, que en el caso de HPLC, la interacción de los analitos es con las dos fases, tanto la fase estacionaria como la fase móvil, que en el caso de HPLC es líquida. La fase estacionaria puede ser líquida o sólida, pero la fase móvil es líquida. Bueno, en CG la muestra es vaporizada, ¿sí?, en un inyector, que después vamos a ver, y es transportada a través de la columna, donde los componentes de la muestra, que son analitos, son separados unos de otros basado en la presión de vapor relativa y la afinidad por la fase estacionaria. Esto es muy importante, después vamos a ver un ejemplo específico. En general se suele decir que la cromatografía gaseosa separa por puntos de ebullición, o sea que primero estarían saliendo de la columna los compuestos de menor punto de ebullición y por último los de mayor punto de ebullición, o sea, en orden de punto de ebullición creciente. Pero la realidad es que no solamente, ¿sí?, los compuestos se separan por su punto de ebullición, sino también es muy importante su estructura química, o sea, la capacidad, ¿sí?, de interaccionar de acuerdo a su estructura química con la fase estacionaria, ¿sí? Cuanto mayor es la interacción o la afinidad por la fase estacionaria y menos por la fase móvil, más tiempo va a estar ese analito retenido en la columna. O sea que acá funciona en general por puntos de ebullición, pero no solamente, también es importante la afinidad del analito con la fase estacionaria. Entonces, ¿qué mezclas podemos separar por TG? ¿Cuáles son los analitos que se pueden separar por TG? Bueno, como dice aquí, principalmente para que una sustancia pueda ser arrastrada por un gas, debe disolverse por lo menos parcialmente en ese gas. O sea, el gas tiene que tener esta capacidad, ¿sí?, de poder arrastrarlo, ¿no?, transportarlo, ¿sí?, a través de la columna. Entonces, ¿a qué se aplica? A separaciones y análisis de mezclas cuyos constituyentes sean volátiles. Por lo tanto, se utilizarán mezclas cuyos constituyentes tengan puntos de ebullición hasta 300 Celsius.
y sean térmicamente estables. En general, después vamos a ver, o sea, los máximos de temperatura que se utilizan en las columnas son alrededor de 350 grados, algunas 400, otras 300, ¿sí? Pero no se puede sobrepasar la temperatura a la cual está el horno donde está inmersa la columna, porque si no la columna se destruye. Entonces, es importante saber que dentro de la columna hay una presión. Por lo tanto, generalmente, ¿sí?, los analitos tienen puntos de ebullición que son más bajos dentro de la columna que fuera de ella. O sea que el punto de ebullición normal, la presión atmosférica. Así que eso es importante a tener en cuenta. Primero eso. Y segundo, bueno, hay compuestos que no son volátiles a esas temperaturas. Entonces, a esos compuestos se realiza lo que se denomina derivatización. ¿Qué es la derivatización? Como dice acá, es una transformación química del analito que modifica su punto de ebullición. Generalmente a los grupos polares, como los grupos carboxilos o los grupos hidroxilos, ¿sí?, de los compuestos, se los suele derivatizar. Generalmente se hace una silanización, o sea que se agregan grupos silanos, ¿sí?, que son no polares, y en algunos casos, como en el caso de los ácidos, ¿sí?, los ácidos grasos, en general, para analizarlos por cromatografía gaseosa, se les suele agregar grupos metilos, ¿sí?, derivatizar con metilos, y se forman los ésteres metílicos, que son mucho más volátiles que los ácidos del mismo largo de cadena. Bien, en esta diapositiva vemos un ejemplo de un cromatograma real, de una porción de un cromatograma, es como se ve en la práctica. Ahí tenemos lo que llamamos línea de base. Los picos en general tienen forma o distribución gaussiana, ¿sí? Hay un montón de razones por las cuales se produce un tiling o una cola en el pico, o a veces hay como un hombro, ¿sí?, en el pico que no se termina de definir, pero bueno, esas cosas son particularmente puntuales a tratar en cromatografía gaseosa. El primer pico que se ve ahí es el pico del solvente. El solvente, donde se disuelven los analitos, es el primero que sale en el cromatograma. Y los otros que pueden ver ahí son los picos de los analitos. Nosotros llamamos tiempo de retención al tiempo que tarda desde que se produce la inyección hasta que el analito aparece en el cromatograma. Fíjense que en el primer pico el tiempo de retención es 4,014 minutos y en el pico 5,180 minutos. Los minutos, bueno, acá se ponen en forma decimal, ¿no? Así que es el tiempo que tarda. Después en el satélite vieron que está el tiempo muerto, demás detalles. Pero bueno, nosotros llamamos al tiempo de retención en estos casos, que es lo que me va a servir en principio para caracterizar, ¿sí?, un pico, para poder saber, ¿sí?, si ese pico que está ahí a qué analito pertenece. Primeramente se supone que yo corrí en un patrón de ese analito y me fijé cuál es su tiempo de retención. Los tiempos de retención en las mismas condiciones y por el mismo operador son bastante reproducibles, ¿sí? En general, para asegurarme que ese analito corresponde a ese tiempo de retención, lo que yo podría hacer es a mi muestra correrla y después agregarle un poco de ese analito y volver a correrla y ver si el pico en el tiempo de retención que yo creía que era mi analito va a aumentar, ¿sí? Porque el área bajo la curva, ¿sí?, es proporcional, entre comillas, después vamos a ver por qué, a la cantidad de analito presente. Entonces, si yo agrego más de ese analito en la segunda corrida a mi muestra y veo que el pico del analito se incrementa, entonces ahí podría estar más segura de que ese pico corresponde al analito que yo pienso. En realidad, el único detector que me dice exactamente cuál es el analito es un detector
de espectrometría de masa, porque el detector me hace un espectro y a través de su espectro, ¿sí?, de todos los picos o las barras que aparecen en ese espectro, después van a ver ustedes espectrometría de masa, me describe la molécula. Entonces, con un espectrómetro de masa yo me puedo asegurar que ese pico corresponde a ese analito. Pero en general, en cromatografía, tanto gaseosa como en HPLC, nosotros identificamos analitos por su tiempo de retención. Bien, estos conceptos igual ustedes los ven, estuvimos viendo hasta ahora bien profundizados en la teórica. Igual ya saben, cualquier duda pueden preguntar. Pueden mandar un mail y me preguntan. Bien, bueno, acá hay un diagrama de bloques, o sea, ¿qué partes componen un cromatógrafo gaseoso? Bueno, en principio están los reservorios de gas y los controles de presión. En general está el gas carrier, a veces puede ser que haya más de uno, por lo general es helio, y a veces, en el caso de que usemos por ejemplo, un detector de ionización de llama, un FIT, ¿sí?, también va a haber hidrógeno y oxígeno como gases, pero esos se van a usar solamente para el detector. Entonces, generalmente están los reservorios de los gases que se ponen fuera de la habitación, al aire libre, fuera de la habitación donde está el cromatógrafo. Generalmente está el gas carrier y si es necesario para los detectores hay otros gases pertinentes. Después aparece el inyector. Como dice acá, es el vaporizador de la muestra. La muestra se inyecta, puede ser una muestra líquida, o sea, los analitos están disueltos en un solvente, o puede ser una mezcla gaseosa, lo que se llama también en la técnica que se llama espacio cabeza, que nosotros acá no lo vamos a ver, ¿sí?, donde lo que se inyecta es una muestra de gas. Por ejemplo, pueden ser gases del medio ambiente, o pueden ser gases que se liberan por un tratamiento particular a la muestra, ¿sí?, de la cual se quieren saber. Bueno, en fin, distintos tipos de muestras. Cuando llegan a la cámara de inyección, la cámara de inyección tiene una temperatura, generalmente está por 50 grados por encima de la temperatura del compuesto de mayor punto de ebullición, y ahí es donde se produce, ¿sí?, la vaporización de la muestra si es una muestra líquida, dentro del inyector. Después vamos a ver que hay distintos tipos de formas de inyectar una muestra, de formas de inyección. Y una vez que la muestra es vaporizada, es arrastrada por el gas carrier hacia dentro de la columna. La columna cromatográfica está dentro de un horno termostatizado. El control de la temperatura en cromatografía gaseosa es fundamental, ¿sí?, para el desarrollo del cromatograma. Y en realidad es la variable a modificar para mejorar la resolución, ¿sí?, de los picos o para mejorar la resolución en la separación de los analitos. Y nosotros vamos a ver después que se pueden probar distintos tipos de temperaturas, rampas de temperatura, para ver si la muestra logró separar a todos los analitos presentes, ¿sí? Por supuesto, de no ser así, debería cambiar la columna, pero bueno, en general, la temperatura es fundamental para el desarrollo del cromatograma. Y entonces tiene un control muy estricto, ¿sí?, donde no puede variar más de 0,5 grados. Entonces, dentro de un horno termostatizado se encuentra la columna. Al final de la columna está el detector, ¿sí? Nosotros acá vamos a ver un poquito más en detalle el que vamos a usar en el TP, pero hay muchos, ellos van a ver en la teórica. Y bueno, de ahí después está la amplificación de la señal y el registro, que generalmente se hace con un software de computadora. Bien, acá vemos entonces qué tipos de columnas existen en cromatografía gaseosa. En general, las que más se utilizan ahora son las capilares o tubulares abiertas, ¿sí? Las columnas empacadas o empaquetadas o de relleno
son las primeras columnas que se desarrollaron en paracromatografía gaseosa. Ustedes van a ver cuando vean HPLC que en HPLC las columnas sí son empacadas o empaquetadas, por supuesto son mucho más cortas, ¿sí?, que las columnas de cromatografía gaseosa, ¿no? Entonces eso tiene que ver, por eso también se hace esa alta presión para que el líquido pueda atravesar, que es la fase móvil de HPLC, pueda atravesar esa columna empaquetada, ¿sí? Que no es lo mismo que sucede en las columnas capilares. Las columnas empaquetadas en general se tienen un soporte sólido, como dice aquí finalmente granulado, que puede estar recubierto por una fase líquida no volátil. O sea, la fase estacionaria no es sólida, sino que es líquida, que se une químicamente al soporte sólido, ¿sí? Cada partícula de soporte sólido está rodeada por la fase estacionaria líquida, ¿eh? Es una cromatografía líquida. En una cromatografía gaseosa sólida, el mismo soporte sólido es la fase estacionaria. En general, como en este caso de vidrio, de metal, yo he visto algunas de acero inoxidable, de aluminio, bueno, pero prácticamente están en desuso, ¿sí? Tiene más sentido cuando uno quiere hacer una cromatografía preparativa en general, o sea, separar los analitos y obtenerlos al final, digamos, no tanto para identificarlos. Las que más se utilizan ahora son las columnas tubulares abiertas. Estas columnas tubulares son tubos abiertos donde la fase estacionaria está pegada en los bordes del tubo, o sea, el centro del tubo está vacío y en las paredes del tubo, ¿sí?, por eso dice abiertas, ¿no?, las paredes del tubo está unida la fase estacionaria. Generalmente son de acero inoxidable, o las más comunes son de sílice fundida, ¿no?, que está cubierta por poliamida, como el soporte y la protección de la humedad. Y generalmente nosotros solemos utilizar tres tipos de columnas. La que llamamos WCOT, que significa columna tubular abierta de pared recubierta. Acá la fase estacionaria líquida está unida directamente a la pared de la columna. La COT, que dice columna tubular abierta recubierta con soporte, ¿sí?, es una columna donde tiene un soporte sólido recubierto con una fase estacionaria líquida que está pegado a las paredes de la columna. O sea, la fase estacionaria está pegada a un sólido y este sólido está pegado a la pared de la columna, pero siempre abierta, no son columnas empacadas, ¿no? La parte interior de la columna es abierta, ¿sí? O sea, por el centro no hay nada, la columna está vacía, la fase estacionaria está pegada, ¿sí?, en la parte interior, en las paredes de la columna. Y la PLOT, que es la columna tubular abierta de capa porosa, ahí la fase estacionaria que está pegada en la columna es sólida, ¿eh? Son de fase estacionaria sólida. Bien, acá hay un dibujito mínimo, ¿sí?, para ver cómo está la columna empacada, está toda de rellena, y las columnas tubulares abiertas, ¿sí?, están huecas en el centro, ¿eh? Acá hay una plot, ¿sí?, donde se ve la fase sólida pegada sobre las paredes internas de la columna y el centro de la columna está vacío, y la WCOT o WOC, ¿sí?, en este caso la fase estacionaria es líquida que está pegada sobre las paredes. Aquí se ven en la misma relación de diámetro, pero en realidad el diámetro es muy diferente entre una columna empacada y una columna tubular abierta. Bueno, acá simplemente también se ve otro dibujo comparando las columnas empacadas con las columnas capilares, que son muchísimo más pequeñas, digamos, de diámetro. El diámetro es muchísimo menor. Es del orden de 2 milímetros. Entonces, lo que vamos a ver acá hay algunas diapositivas que no las voy a explicar porque no tiene mucho sentido, con lo que está escrito es suficiente. Acá simplemente habla de la selectividad de la fase estacionaria.
O sea, ¿qué sería? Es la capacidad que tiene la fase estacionaria para diferenciar o reconocer los analitos por medio de las diferencias en las propiedades físicas y químicas, como la composición química, la estructura química, ¿sí?, los puntos de ebullición y la polaridad. O sea, tiene esta capacidad y a través de este reconocimiento lo que hace es, o sea, ¿cómo funciona la cromatografía? Cuanto más afinidad tiene el analito con la fase estacionaria, como dijimos antes, más tiempo se va a quedar en ella, o sea, más lento va a ser si el intercambio, el analito está en la fase estacionaria, pasa a la fase móvil, vuelve a interaccionar con la fase estacionaria, interacciona con la fase móvil, no en el caso de TG, en TG solo el gas transporta, ¿sí?, el analito. Entonces, a través de este intercambio constante del analito entre ambas fases, estacionaria y fase móvil, es donde va sucediendo la separación. Si el tiempo de retención de un analito va a ser diferente del otro, debido a que a estos parámetros que hablamos, a su composición química, a su estructura química, a su punto de ebullición y a la polaridad, ¿sí?, del analito. O sea, lo que la estructura química hace también genera la composición química o la estructura química de analitos según sus grupos funcionales, generalmente son analitos orgánicos, aunque también se usan algunos inorgánicos, se pueden separar gases, ¿no?, como dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, ¿sí?, el amoníaco, que esos son compuestos inorgánicos, pero también son separados en cromatografía gaseosa. Entonces, de acuerdo a la composición, a la estructura química, a su punto de ebullición y a la polaridad, es lo que hace, ¿sí?, la selectividad de la fase estacionaria, o sea, reconocer al analito, ¿sí?, y la interacción con él hace que cada analito tenga un tiempo de interacción diferente que el otro, pase más tiempo o menos tiempo en la columna y así logre separarse. Bien, bueno, acá hay una comparación de columnas capilares versus columnas empacadas, la resolución, el número de platos teóricos, en 1000 la capilar versus 3000 la empacada. Tiene mayor velocidad de análisis, mayor sensibilidad, lo único que obviamente tienen menor capacidad de muestra porque son más largas pero de diámetro muchísimo menor. Entonces esas son las características generales. Bien, aquí entonces damos algunos ejemplos de las fases estacionarias más comunes. Las fases estacionarias polares normalmente son en base a polietilenglicol, ¿sí? Luego tenemos el carbowash, polietilenglicol, el cianopropilfenil polisilosano, ¿sí? O sea, hay grupos polares unidos, ¿sí?, a los polisilosanos, que son por lo que están formados las fases estacionarias en general. En el caso de los no polares tenemos dimetil o difenil polisilosano o una mezcla de ambos, dimetil difenil polisilosano. Y en una polaridad intermedia tenemos el cianopropilfenil dimetil polisilosano. Y después hay algunas otras fases estacionarias que son quirales, que pueden diferenciar y separar analitos que sean quirales. Bien, entonces acá vemos cómo tenemos la base de la cadena de siloxanos y R son los radicales, los grupos que se van a ir cambiando. Puede ser metilos, el grupo cianopropil, trifluorpropil, grupo fenil, y de acuerdo a los sustituyentes que se van poniendo, son las características de las fases estacionarias, generalmente no polares o de polaridad intermedia. Bien, acá hay un ejemplo, ¿sí?, de una fase estacionaria, que generalmente aparece, por ejemplo, 5, que quiere decir, no que diga 5% difenil, 95 dimetil polisiloxano, o puede ser al revés, ¿no? O puede ser diferente, un 5% fenil y 95% metil, ¿sí? O puede ser incluso invertido,
podría ser un 5% metil y un 25% fenil, digamos. Pero bueno, estas características hacen de la polaridad de la columna. Estas columnas principalmente son columnas no polares, son columnas como la que nosotros vamos a usar en el PP, que va a ser de una fase estacionaria no polar. Bueno, y en este caso tenemos los polietilenglicoles, que son fases estacionarias polares, donde sus sustituyentes son generalmente grupos oxidrilos, que son grupos polares. Las que la terminan con wax o FFAP, generalmente esas son columnas con fase estacionaria polar, que una menor estabilidad térmica que aquellas y temperaturas, límite de temperatura más bajos que aquellas que son no polares. Bien, acá habla en líneas generales de los tipos de interacciones que existen entre los grupos funcionales de la fase estacionaria con, obviamente, los analitos. Entonces tenemos la fuerza de dispersión, las fuerzas intermoleculares o interacciones intermoleculares de dispersión, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Entonces, bueno, ahí tenemos que los grupos metilos tienen una fuerte fuerza de dispersión y después el dipolo y puente hidrógeno no están presentes, ¿sí? Después tenemos, bueno, los grupos fenilos, una fuerza de dispersión es muy fuerte, el dipolo no, y bueno, en algunos casos puede haber puente hidrógeno. Y así el cianopropil, que es bastante polar, por lo tanto tiene un dipolo muy fuerte, y el PEC lo mismo, tiene un dipolo fuerte, y ambas tienen fuerza puente hidrógeno. Bueno, acá tenemos entonces las fases estacionarias más comunes, ¿sí? Y por supuesto cada empresa, ¿sí?, en su marca diferente, tiene una denominación particular para su tipo de columna según su fase estacionaria, ¿no? Cada una, qué sé yo, la nombra, por ejemplo, esta que dice 100% dimetilpolisinosano, ¿sí? Cada empresa diferente, ¿sí? Una la llama la columna DB1, la otra BP1, la otra RX1, bueno, dependiendo la marca de la columna es el nombre de la columna, pero lo importante es la composición de la fase estacionaria. Tenemos otra 95% dimetil, 5% difenil, bueno, y así, ¿no? Los distintos combinaciones posibles de las fases estacionarias más comunes. Las características de una fase estacionaria líquida tienen que tener baja volatilidad, 100 grados centígrados o Celsius mayor que la temperatura de trabajo máximo de la columna, estabilidad térmica, ser químicamente inertes y tener características disolventes. Cuando yo me sobrepaso de la temperatura de la columna o estoy todo el tiempo muy cerca de su temperatura máxima, lo que se produce es lo que se llama el sangrado de la columna, que ahora lo vamos a ver. Lo que ocurre es que se va perdiendo fase estacionaria líquida a medida que transcurre la corrida cromatográfica. Eso es lo que comúnmente llamamos sangrado de la columna, y obviamente la columna se va deteriorando. Bueno, la diapositiva anterior explica lo que es el sangrado de la columna, que yo les había comentado, y acá se ve un ejemplo de cómo se ve la línea de base. Si empezamos con temperaturas bajas, a medida que vamos aumentando temperatura, la línea de base va aumentando, y si se mantiene mucho tiempo a una temperatura alta, se empieza a producir sangrado. O sea, lo que se produce es un aumento, ¿sí?, una desviación de la línea de base, y a partir de ahí empiezan a salir productos pertenecientes a la fase estacionaria.
Dice, está causado por la ilusión de productos desprendidos, bueno, de la fase estacionaria, lo que yo les decía. Bien, entonces, nosotros tenemos que elegir una columna para realizar una separación, ¿sí? Generalmente empezamos por una fase que sea menos polar, ¿sí? Que puede ser un 100% de dimetil o 5% de difenil, 95 dimetil polisiloxano. Generalmente se usan fases unidas o cross-linking para que tengan bajo sangrado, ¿sí? Las fases, bueno, tipo polietilenglicol son las mejores para compuestos con mayores diferencias en la capacidad de formar la unión puente hidrógeno o enlace hidrógeno. Generalmente empiezo con columnas de baja polaridad y así voy aumentando la polaridad de la columna de acuerdo a los analitos que tenga que separar. Bien, y estos son parámetros generales a considerar para la elección de una columna, ¿no? La fase estacionaria, el diámetro interno de la columna, el espesor del film de la fase estacionaria y el largo de la columna. Y las propiedades, que son la separación, la estabilidad térmica y temperatura de uso, ¿sí? La capacidad de la columna, el tiempo de vida, ¿sí? La actividad o con la interacción con la muestra y la estabilidad química. Bien, y el otro parámetro a considerar es el largo de la columna. Bueno, acá habla la comparación de un análisis isotérmico, o sea, donde la temperatura de la corrida se mantiene constante durante todo el tiempo que dura la corrida cromatográfica. Y lo que sucede es que, ¿sí?, si la columna es más larga, el tiempo de retención va a ser mayor, o sea, se duplican los tiempos de retención si se duplica el largo de la columna. Pero lo que no se duplica, ¿sí?, es la resolución. La resolución con una columna del doble de largo es aproximadamente un 40% mejor. O sea, la resolución es proporcional a la raíz cuadrada del largo de la columna y de la eficiencia, ¿sí? No es que se duplica la resolución, no es lo que ocurre en este caso. Y acá lo que vemos es un ejemplo, ¿sí?, de la misma muestra corrida en una columna, en el primer caso, la primera figura de 30 metros y en el segundo caso en una columna de 60 metros. Ustedes pueden ver que los tiempos de retención son bastante mayores y la resolución es mejor. Y esto, bueno, es uno de los errores que se produce en la inyección manual. Si la inyección no es rápida, ¿sí?, lo que ocurre es como que aparecen hombros, ¿sí?, o duplicado de los picos, sobre todo del solvente fundamentalmente, porque si yo voy inyectando lentamente la muestra va entrando lentamente y entonces los tiempos de retención del mismo analito no son exactamente iguales porque constantemente está entrando muestra en la columna. Por eso las inyecciones, como dice acá, deben ser rápidas y consistentes, ¿sí? Tiene que haber una práctica en la inyección, ¿sí?, para también que los tiempos de retención sean reproducibles. Y si no ocurren, como se ve acá en la fibra profunda, que el pico es ancho, tiene como un hombro o un duplicado. Acá podemos ver un dibujo, gráfico de los tres tipos de inyección. Fíjense que la inyección es flip, hay una purga y al final hay un venteo. ¿Sí? Fíjense, ahí tienen el flujo del venteo abajo, a la derecha, de 100 litros por minuto, y lo que entra a la columna es un flujo de 1 litro por minuto, o sea, solamente una parte de la muestra entra. ¿Sí? Acá, al lado, tenemos la inyección splitless,
o sea, sin división, y todo lo que yo inyecto en el inyector entra directamente en la muestra. No hay ningún venteo, o sea, no es parte de la muestra de afuera. Y la última es la inyección on column, donde ustedes ven que la jeringa entra directamente dentro de la columna, o sea, la columna está dentro de la cámara de inyección. El detector de ionización de llama, lo que se va a producir es que los analítos generalmente son compuestos orgánicos. Este detector es el preferido para el análisis de hidrocarburos. Estos analítos, lo que se produce es una combustión en la llama, ¿sí?, formada por hidrógeno y aire. Como dice acá, los átomos de carbono producen iones carbono, hidrógeno, oxígeno positivos, proporcionales a la cantidad de carbonos transformados en la llama. Y este es un detector sensible a la masa. Esos cationes que se producen entre el quemador, que es el ánodo, y un colector catódico generan una corriente eléctrica que es la señal que produce el detector. Es un detector utilizado para la mayoría de los hidrocarburos y dice los grupos carbonilos, carboxilos, alcoholes, halógenos y aminas originan pocos iones en la llama y además ese detector es insensible obviamente al agua y a algunos gases como dióxido de carbono, dióxido de azufre, amoníaco, etc., que son sustancias no combustibles. Obviamente es un detector destructivo porque destruye la muestra y no universal porque no sirve para todos los analíticos. Fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta con el detector, y por eso se suele utilizar en cromatografía gaseosa una calibración, un método de calibración por estándar interno, ¿sí?, debido a lo siguiente, que no todas las sustancias producen la misma cantidad de iones con respecto a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la misma cantidad, por ejemplo, de hexano, ¿sí?, que de hexanol en la muestra, cuando yo lo pase por el cromatograma, los picos que van a salir van a ser diferentes, ¿sí? Seguramente el del hexano me va a dar un pico mayor con una mayor área bajo la curva que el hexanol. Lo que va a significar entonces que si yo cuantificaría de la misma forma los dos, ¿sí?, me daría que el hexanol tengo menor cantidad que el hexano. ¿Por qué? Porque desde la misma masa de analito el detector produce menor cantidad de iones en el hexanol, que tiene un grupo hidroxilo, es un alcohol, que en el hexano, que es un alcano. Para eso entonces lo que se hace es el factor de respuesta, para poder del estándar interno, ¿sí?, de cada uno y también de cada uno de los analitos, el factor de respuesta del analito, para poder correlacionar el área bajo la curva con el contenido real del analito. O sea, el detector no responde igual a todos los analitos. Si yo tengo la misma masa de analito, el área del pico bajo la curva de cada analito va a ser diferente dependiendo su característica química. Bien, uno de los parámetros más importantes en cromatografía gaseosa, dijimos, es la temperatura. ¿Por qué? Porque como generalmente se separa por puntos de ebullición, cuando yo aumento la temperatura, aumenta la presión de vapor del analito y entonces el analito está menos tiempo retenido por la fase estacionaria y es más rápidamente transportado, ¿sí?, a la salida de la columna. Quiere decir que cuanto mayor es la temperatura, menor es el tiempo de retención en que se encuentra el analito en la columna. Si yo hago una separación isotérmica, como en el caso de la figura 1, isotérmica significa temperatura constante,
yo tengo, dice la separación, como dice acá, a 170 Celsius, del carbono 12 al carbono 15 es comparativamente bueno. O sea, entre el carbono 12 y el carbono 15 empieza a separar bien. La erupción de los componentes con alto punto de ebullición es lenta y los picos son deformados. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuanto más tiempo está el analito dentro de la columna, aparece una mayor difusión longitudinal. ¿Qué significa esto? Cuanto más tiempo está en la columna el analito, es como que la interacción de la separación de las moléculas del mismo analito no tarda exactamente el mismo tiempo, se va viendo retardada. Se produce una difusión longitudinal de la banda del analito. Y esto lo que hace es que los picos se ensanchen. Los picos son más bajos pero más gruesos. Es como si yo haría una inyección lenta del analito. Entonces el analito va entrando despacio en la columna y a medida que va saliendo el pico se va ensanchando. No sale todo junto, sino que su banda se va ensanchando dentro de la columna y va teniendo, ¿sí?, un tiempo de retención diferente dentro del mismo analito. O sea, el mismo analito, ¿sí?, va saliendo de la columna lentamente, no en un solo pico. Y eso es lo que hace ensanchar el pico. Por lo tanto, entonces, cuanto más tiempo está un analito en la columna, más ancho es el pico de ese analito. Más bajo es y más ancho es. Empieza a deformar el pico. Cuanto menor tiempo está el analito en la columna, el pico es más angosto. Y por lo tanto, se ve mejor y se puede integrar mejor. Entonces, si yo hago una separación isotérmica a una temperatura baja, lo que va a ocurrir es que los analitos de menor punto de ebullición pueden separarse bien, pero los analitos de mayor punto de ebullición tardan mucho en salir y sus picos se empiezan a ensayar y a deformar. Si yo, fíjense acá, que el pico de carbono 18 sale al minuto 22, ¿sí? Si yo aumento la temperatura y hago un análisis isotérmico constante, pero empiezo a 230 grados, lo que sucede es que los analitos de menor punto de ebullición salen todos juntos y no los puedo separar. Entonces, si bien el tiempo de retención se achica, fíjense que acá el de carbono 18, que antes salía a los 22 minutos, ahora sale a los 6 minutos, pero todos los hidrocarburos de cadenas más cortas salen todos juntos. No se puede haber, no hay una resolución entre ellos. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, en el caso de cromatografía gaseosa lo que se puede hacer es un análisis con temperatura programada o con rampa de temperatura. Lo que yo puedo hacer es empezar a una temperatura menor, a la de 170 Celsius, y ir aumentando, como en este caso, 10 grados centígrados por minuto hasta llegar a 280. Así la temperatura va aumentando lentamente y lo que yo hago es separar bien los picos de bajo punto de ebullición y a medida que voy aumentando la temperatura, los picos de mayor punto de ebullición salen antes y están más definidos. Fíjense que en el caso anterior se veía hasta el carbono 23, había pasado 15 minutos y ya había salido un pico de carbono 23, que no se veía, ¿sí?, en el primer caso. Y sí en el último, o sea, en el último caso, con una temperatura programada, yo lo que puedo ver es resolver todos los picos de la muestra y en un menor tiempo. Entonces, se puede hacer esta temperatura programada y se pueden hacer distintas rampas de temperatura. Yo puedo decir, por ejemplo, de 100 a 150 hago 10 grados centígrados por minuto. Ahí pido que aumente hasta 200 y a partir de ahí, con otra rampa de temperatura, ¿se entiende? O sea, puedo hacer 2, 3 rampas de temperatura diferentes. Así voy obteniendo una mejor resolución de la muestra. Obviamente esto se hace probando, no hay una forma de hacerlo antes, salvo que tenga un trabajo anterior que resuelva exactamente
esto que estoy diciendo y ya me lo den en una muestra similar como se produjo la mejor resolución. Pero en estos casos, donde yo tengo analitos de distintos puntos de ebullición o de puntos de ebullición muy diversos, lo mejor que puedo hacer es un análisis con temperatura programada. Bien, estos gráficos que también están en el TP, estos cromatogramas que vemos acá en esta diapositiva, es muy similar a lo que nosotros explicamos en el anterior, ¿sí? Son hidrocarburos de una serie homóloga, o sea, tienen todo solo carbono e hidrógeno, y fíjense en el gráfico de arriba cuando hay una isoterma a 150 grados, ¿sí? Cómo se resuelven los primeros picos, pero a medida que va pasando el tiempo los picos se van ensanchando, ¿sí? Y haciéndose más bajos, y bueno, y tarda muchísimo más la resolución. Ya tenemos una resolución hasta el carbono 15 después de los 25 minutos. Y fíjense el de abajo, donde hay una temperatura programada desde 50 grados Celsius hasta 250 a 8 grados centígrados por minuto. Y fíjense como los picos salen angostos y yo puedo resolver a un pico sale hasta el carbono 21 en 36 minutos y además aparecen los picos de carbonos menores que en el gráfico no se veía. Bien, en esta diapositiva es importante analizarla con mucho cuidado. Nosotros habíamos hablado al principio que en cromatografía gaseosa fundamentalmente se separa por puntos de ebullición. ¿Qué significa esto? Que los componentes que tienen menor punto de ebullición, ¿sí?, se encuentran menos retenidos en la columna y son más fácilmente transportados por el gas carrier a la salida de la columna. O sea, la interacción con la fase estacionaria es menor. Y a medida que aumenta su punto de ebullición, se encuentra más tiempo dentro de la columna, o sea, está más tiempo, ¿sí?, interaccionando con la fase estacionaria y menos es arrastrado, transportado por la fase móvil. Pero también dijimos que no solamente separa por puntos de ebullición, sino que también separa por la capacidad de la interacción con la columna de acuerdo a las características químicas de la molécula, fundamentalmente a su polaridad. Y esto es lo que podemos ver en estos dos cromatogramas. La muestra es exactamente la misma, ahí aparecen los puntos de ebullición de la sustancia. Sabemos que la acetona es medianamente polar, el pentano es no polar, el propanol es muy polar, la metiletilcetona, ¿sí?, es medianamente polar, el hexano es no polar, el butanol es polar, la 3-pentanona es de polaridad media, el heptano es no polar, el pentanol es polar y el octano es totalmente no polar. Entonces, tenemos compuestos, ¿sí?, de distintas polaridades y de distintos puntos de ebullición. La primera columna es de una fase estacionaria no polar, o sea, suele retener más a los compuestos no polares, ¿sí?, y menos a los polares. O sea que si yo tengo dos compuestos con puntos de ebullición similares y uno es no polar y el otro es polar, en una columna de fase estacionaria no polar va a quedar más retenido el compuesto no polar. Quiere decir que aunque sus puntos de ebullición son similares, el compuesto polar va a salir antes del compuesto no polar, porque va a ser menos retenido por la columna. En el caso de la segunda columna, que es una columna polar, va a ocurrir exactamente la inversa, o sea, van a quedar más retenidos los compuestos polares en la fase estacionaria y menos los no polares. Por lo tanto, si tengo dos compuestos de puntos de ebullición similar, el compuesto no polar en este caso va a salir antes de la columna que el compuesto polar. Y esto es lo que se puede ver acá. Acá, si bien no tienen el mismo punto de ebullición,
podemos ver en el primer caso, por ejemplo, el propanol y la metiletilcetona, ¿sí? ¿En qué orden salen? La metiletilcetona es el compuesto 4, ¿sí? Y el propanol es el compuesto 3. Y si bien sus puntos de ebullición son similares, se encuentra más retenida la propanona que el propanol, ¿no? La metiletilcetona que el propanol. Esto es algo muy puntual, ¿sí? Tenemos las 3-pentanona y el heptano. Fíjense en dónde sale el heptano, en el primer punto, y dónde sale el octano, que es el último compuesto del mayor punto de ebullición de los hidrocarburos, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, vamos a ver en este caso que quizás es más fácil de ver el pentanol y el octano. Si bien el pentanol tiene mayor punto de ebullición que el octano, en el primer cromatograma, que es una fase estacionaria no polar, sale primero, o sea, es menos retenido el pentanol, que es un compuesto, aunque tenga mayor punto de ebullición, ¿sí? Y tarda más en salir, o sea, es más retenido en la columna el octano, que tiene menor punto de ebullición, pero es no polar. Y si ustedes se fijan, ¿sí? En la columna polar, el compuesto último y que está más retenido es el butanol, que es el compuesto polar con mayor punto de ebullición. Y fíjense que el octano, ahí ven el pentanol y el octano, que acá se encuentran intercambiados, ¿sí? En donde salen. Así que bueno, esto yo sé que para decirlo en un audio y mirarlo así no es tan sencillo. Pónganselo a ver con detenimiento, pero la idea es la siguiente. Y yo repito, si tengo dos compuestos que tienen puntos de ebullición similares, pero uno es polar y el otro es no polar, si la fase estacionaria es no polar, el compuesto no polar va a ser más retenido y va a salir primero el polar y después el no polar. En cambio, si estoy en una fase estacionaria polar y ambos compuestos tienen punto de ebullición similar, va a ser más retenido el compuesto polar y menos retenido el no polar, que va a salir antes. Esa es la idea. Bien, acá vamos a ver los métodos de cuantificación utilizados en el GG. El estándar externo, ya lo conocen, el método estándar externo es cuando yo preparo distintas soluciones de concentración diferente de un estándar y hago la curva de calibración, ¿sí? De la señal versus la concentración de estándar. Eso es un método de estándar externo. El estándar interno también lo vimos, que es cuando yo agrego a la muestra una sustancia que es químicamente diferente al analito. Y en el estándar externo, mi patrón es el analito que yo voy a analizar. En el estándar interno, mi patrón no estándar es una sustancia químicamente diferente al analito, que es el más utilizado en cromatografía gaseosa. Y después está la normalización de áreas, que también es utilizado en cromatografía en general. La normalización de áreas se utiliza cuando todos los picos que están en el cromatograma o en una parte del cromatograma, todos me interesan. Entonces lo que yo hago es sumar el área bajo la curva de todos los picos y después calcular, ¿sí? De acuerdo al área de cada analito, cuál es el porcentaje de este en la muestra. O sea, si yo sumo todas las áreas, eso sería el 100%, y después por cada área de analito voy calculando cuál es el porcentaje que corresponde a ese analito. Ese sería el método de normalización de áreas. Bien, acá se ven algunas características de cuantificación por el método del estándar interno. Se evita errores en la inyección de la muestra porque se supone que el estándar interno tiene características similares al analito.
tiene que salir en el cromatograma el pico del estándar interno en la zona similar donde sale el analito. Entonces, ¿para qué se utiliza? Como generalmente los tratamientos de muestra para cromatografía son muy extensos y de muchos pasos, el estándar interno se coloca al principio y después se hace todo el tratamiento de la muestra, suponiendo que la pérdida que se produce del analito, todo aquello que sufre el analito, es equivalente al estándar interno. Por eso al final lo que yo hago es comparar las áreas de ambos para calcular la concentración. Yo sé cuánto puse de estándar interno, entonces calculo la concentración del analito en la muestra. La relación entre área o altura del pico del analito y estándar interno sirven como parámetro analítico, y la resolución tiene que ser entre el estándar interno y el analito de 1 a 1,25. Y bueno, como dije antes, el pico del estándar debe salir próximo al analito, por lo tanto tienen que ser químicamente similares. Bien, acá recordamos la fórmula entonces, si bien en general se ve como señal del analito sobre concentración del analito igual al factor por el área del estándar interno sobre concentración del estándar interno. En este caso, como la concentración o la masa del analito es proporcional al área bajo la curva del pico, entonces nosotros para cuantificarlo usamos área en este caso, que es la señal que produce el detector. Bien, para hacer esta comparación, esta cuantificación, nosotros necesitamos el factor de respuesta, tanto del estándar interno como del analito. Entonces, acá hay un ejemplo en particular, pero en general lo que hacemos es preparar una solución de concentración conocida de analito y estándar interno, una mezcla de ambos. Y ahí lo que podemos ver es la relación entre las áreas de cada uno respecto a la concentración de cada uno y calcular así el factor de respuesta. Obviamente primero inyectamos el analito o el estándar interno y después el analito para reconocer los tiempos de retención, y después inyectamos la muestra varias veces para calcular el factor de respuesta. Bien, entonces acá lo que tenemos, de acuerdo a la fórmula anterior, vamos a tener entonces las distintas áreas en el programa del analito y el área de estándar interno, y como conocemos las concentraciones del analito y el estándar interno, vamos a poder calcular así el factor de respuesta. Entonces, esto no se hace en una sola inyección, esto se realiza en varias inyecciones de la misma muestra hasta que haya un número mayor o igual a 3 de factores de respuesta dentro del 1% del valor promedio. Y se toma ese valor promedio para el cálculo de resultados del análisis. Esto es muy importante. Nosotros en el TP lo que vamos a hacer, o sea, una vez que ya tenemos las condiciones de la corrida cromatográfica, si lo hacemos isotérmico, rampa en temperatura, eso después lo vamos a ver. Una vez que yo tengo entonces las condiciones, lo que voy a hacer es inyectar los analitos para calcular su factor de respuesta. Y voy a hacer más de una inyección. Lo importante es lo siguiente: para calcular un factor de respuesta, tengo que calcular cada uno, ¿sí? Si yo supongo que hago 3 inyecciones, lo que voy a promediar de las 3 inyecciones es el factor de respuesta. Nunca se promedian las áreas y se calcula al final el factor de respuesta. Por ejemplo, yo tengo mi analito y mi estándar interno y inyecto 3 veces la misma muestra. Y calculo el factor de respuesta en cada una de esas inyecciones. ¿Sí? La otra opción sería promediar todas las áreas del analito, promediar todas las áreas del estándar interno y calcular así el factor de respuesta. Eso es incorrecto.
¿Por qué es incorrecto? Porque como dijimos antes, en la inyección, ¿sí?, en cromatografía gaseosa, es donde se encuentra el mayor error. Entonces, cada corrida es diferente a la otra, la inyección no es exactamente igual y por lo tanto yo no puedo comparar, ¿sí?, ni promediar áreas de distintas corridas cromatográficas. Lo que puedo es comparar dentro de la misma corrida. Entonces, lo que promedio es el factor de respuesta que calculé al final. En cada corrida yo voy a tener un factor de respuesta del analito y del estándar interno, ¿sí?, y cada uno de ellos después los voy a promediar. Y ese promedio tiene que estar dentro, o sea, uno del otro, no tiene que haber una diferencia de un 1% mayor. Y ese valor promedio es que yo lo utilizo para hacer el cálculo final. Bien, acá entonces vemos otro ejemplo de cuantificación que es normalización de áreas. Ustedes van a ver que en el NTP van a tener en el cuestionario algunos problemas de ejemplo. Para hacer normalización de áreas, como dice acá, se requiere la elusión completa de todos los componentes, ¿sí? Se determinan las áreas de todos los picos eluidos, se corrigen las áreas debido a los factores de respuesta del detector de cada uno de esos analitos y después la concentración del analito se calcula por relación con el área total de los picos. O sea, la suma de todas las áreas es el 100%. Lo que yo voy a calcular es la composición centesimal de la muestra. O sea, qué porcentaje, de acuerdo al área corregida, tiene cada analito en esa muestra. Ahora, en la próxima diapositiva van a ver un ejemplo. Bien, acá vamos a entrar de lleno entonces en lo que es el TP específicamente. En el TP ustedes lo van a leer y van a ver que nosotros lo que vamos a hacer es la determinación de los BTX. Los BTX son benceno, tolueno y xileno, ¿sí?, que son contaminantes ambientales. Se determinan justamente por esa razón. Nosotros lo que vamos a preparar, nosotros le vamos a preparar una muestra que contiene uno o más de uno de estas sustancias y ustedes van a tener que decirnos cuál es la composición de esa muestra, cuáles son los analitos presentes y cuál es la composición. Generalmente, si bien el benceno se encuentra dentro de las técnicas de BTX, nosotros en el laboratorio no lo vamos a usar por su gran alto grado de toxicidad. Pero la muestra estándar, o sea, cada uno de los analitos, va a estar en una concentración expresada en volumen, ¿sí?, de un 0,100%. Vamos a tener benceno, tolueno, xileno y el estándar interno es el 1-deceno. Fundamentalmente ustedes van a tener que buscar sus puntos de ebullición, ¿sí?, son todos compuestos no polares, así que el orden de salida va a ser generalmente de acuerdo a sus puntos de ebullición. Y además tenemos que tener en cuenta que nosotros desconocemos, ¿sí?, la composición de los silenos. Son unas mezclas de sus tres isómeros, orto, meta y parasileno, que ellos sí van a estar separados. Nosotros vamos a conseguir, mejor dicho ustedes, van a conseguir separar los tres isómeros que le van a dar tres picos diferentes. Y para cuantificarlos, ¿sí?, vamos a suponer que el factor de respuesta de los tres es el mismo, porque al no tener la composición, nosotros no podemos tener, no podemos calcular el factor de respuesta de cada uno. Entonces, vamos a considerar que los tres tienen el mismo factor de respuesta. Y sí, podemos sacar la concentración porque vamos a tener un área para cada uno de los isómeros. Y otra cosa a tener en cuenta es que esto está hecho en volumen, ¿sí?
pero vamos a expresar la concentración en partes por millón en masa. Por lo tanto, van a necesitar la densidad para pasar el volumen del analito a masa de analito, la densidad de cada uno. Vamos a utilizar el cromatógrafo Shimadzu 2010 Plus, ¿sí? Que tiene una cámara de inyección. Vamos a usar una inyección split y la columna capilar es una columna wok de pared recubierta y el detector es FIT. Esta pared está recubierta por la fase estacionaria líquida. Se llama Equality 5, la columna es de sílice fundida, su fase estacionaria es no polar, 5% difenil, 95% dimetil polisiloxano, la longitud de la columna es de 30 metros, su diámetro interno es 0,32 milímetros y el espesor de su fase estacionaria es 0,25 micrómetros y el rango de temperatura de utilización de la columna es de menos 60 a 325-350 Celsius y la fase móvil que vamos a utilizar es nitrógeno. Entonces, lo primero que se va a hacer es elegir las mejores condiciones para la resolución de la muestra. Nosotros les vamos a dar una muestra que contiene todos los analitos y el estándar interno, ¿sí? Y vamos a tener que buscar las mejores condiciones para la determinación de los analitos. Vamos a ver si vamos a hacer isotermas o si vamos a utilizar rampas de temperatura y demás. Generalmente lo que hacemos es empezar por una temperatura alta, sabiendo que vamos a tener que encontrar los analitos. Acuérdense que no va a estar el benceno, vamos a tener el pico del tolueno, bueno, primero el pico del solvente, que es hexano, que es el de menor punto de ebullición, el que sale primero, y el más ancho, porque está en mucho mayor cantidad. Después vamos a tener los picos de tolueno, los 3 picos de los 3 isómeros de los silenos, y el último pico del estándar interno. Así que hasta que no se vean todos los picos resueltos, ¿sí? Vamos a tener que seguir modificando las condiciones. Bueno, acá se dice, se inyecta un microlitro de la solución que contiene los BTX y el estándar interno en hexano en la cámara de inyección utilizando una microjeringa de 10 microlitros tipo Hamilton. Para cromatografía gaseosa y se realiza una corrida en condiciones isotérmicas. En caso de no lograrse la resolución de los componentes, se variará la temperatura de la columna hasta obtener una óptima resolución de picos. De ser necesario, se confeccionará una rampa de temperatura para tal fin. Una vez lograda la óptima separación, o sea, la resolución de todos los picos, se utilizará la información obtenida en ese cromatograma para la determinación del factor de respuesta de cada uno de los analitos respecto al estándar interno. Para el cálculo del factor de respuesta se debe realizar al menos 3 corridas cromatográficas en las condiciones elegidas y utilizar el valor promedio. Los factores de respuesta deben diferir menos del 1%, de lo contrario se deben realizar más corridas cromatográficas. Bien, entonces esto es lo que dice la guía y es lo que explicábamos antes. Vamos a tener una muestra con todos los analitos, vamos a empezar a una temperatura alta, aproximadamente de 150-160 Celsius, y vamos a ir bajando la temperatura para observar si los picos se van resolviendo o no. Quizás si hacemos una isoterma baja de temperatura y podemos ver que hay mucha diferencia entre los tiempos de retención de un analito y el otro, podemos hacer una rampa de temperatura. Una vez que ustedes eligen las condiciones donde todos los picos están resueltos en el menor tiempo posible, esa es la idea de la mejor resolución, que estén todos los picos resueltos y resueltos en el menor tiempo posible. Una vez que conseguimos esto, inyectamos la muestra 3 veces y calculamos,
como vimos antes, el factor de respuesta de cada analito y el estándar interno, ¿sí? Con respecto al estándar interno. Y promediamos los factores de todas las corridas, que tienen que estar en un promedio que no deben diferir uno del otro del 1%. Bien, una vez logrado entonces la resolución de la muestra, lo que vamos a hacer, y esto lo vamos a hacer antes de calcular el factor del estándar interno, ¿sí? Si bien vamos a hacer las inyecciones de la muestra y después calcularemos los factores, lo que vamos a hacer es identificar los picos, ¿sí? O sea, vamos a calcular los tiempos de retención de cada uno de los analitos, con las condiciones que elegimos para la resolución de la mezcla. El volumen de inyección es 1 microlitros. En este caso, ¿sí? Como los analitos generalmente están puros, se inyectan mucho menos cantidad y a veces simplemente el vapor que queda de tomar la jeringa. Lo que es muy importante es que cada vez que yo voy a cambiar el analito, la jeringa se debe enjuagar con el solvente mínimamente unas 20 veces. Bien, entonces lo que vamos a hacer es inyectar cada uno de los analitos, hacer una corrida, hacemos la inyección de hexano y vemos cuál es su punto, cuál es un tiempo de retención. Después tomamos, no sé, el tolueno, vemos cuál es su punto de retención. Después tomamos los silenos, vemos cuál es su tiempo de retención, Después el 1 de seno, que es el estándar interno, vemos su tiempo de retención. Entonces vamos a poder identificar por el tiempo de retención cada uno de los analitos, ¿sí? O sea, de los picos que aparecen en el cromatograma, lo vamos a poder identificar con el analito correspondiente, ¿sí? Bueno, acá dice, con las condiciones elegidas para la resolución de la mezcla y utilizando un volumen de inyección de 1 microlitro, se realizarán las corridas inyectando el disolvente puro hexano y luego soluciones de los analitos y del estándar interno, cada una por separado, ¿no? En hexano, para identificarlos por su tiempo de retención. Para la mejor identificación de los analitos y estándar interno de los cromatogramas, se recomienda buscar sus puntos de ebullición en bibliografía, así como el punto de ebullición de disolvente, que es lo que les dije al principio. En este caso, como son todos compuestos no polares, ¿sí? Todos tienen las mismas características, son todos hidrocarburos, entonces la separación se va a producir de acuerdo a punto de ebullición. Los que tengan menor punto de ebullición son los que quedan menos retenidos, los que tengan mayor punto de ebullición son los que quedan más retenidos. Y al final, entonces, lo dice discusión, observar los cambios producidos en el trazado cromatográfico con los cambios de temperatura de la columna, teniendo en cuenta la polaridad de la columna, los puntos de ebullición de los analitos y su estructura química, discutir los tiempos de retención observados para cada uno, ¿sí? Que es lo que dijimos antes. Acá se muestra un cromatograma real, ¿sí? De una mezcla de los analitos. Como ya les dije, el benceno no está por su toxicidad. Y fíjense, de todas maneras es una isoterma. Acá podríamos mejorar la resolución de los silenos y acortar un poco el tiempo de retención del 1 de seno. Pero fíjense que los picos están identificados. Fíjense en la tabla de abajo que aparecen los tiempos de retención, que tiene una estrellita ahí en anaranjado, los que vamos a ver. El área bajo la curva, fíjense que los tiempos que están marcados son los que tienen la mayor área bajo la curva. Después está la altura del pico. Bueno, la concentración no está porque como no pusimos la concentración del estándar interno, el cálculo no está hecho, se puede hacer automáticamente. Y fíjense, el primer pico es muy ancho porque es el solvente. Entonces, como hay mayor cantidad, se satura la columna y el pico sale muy ancho, ¿sí? Que es el del tiempo de retención, que dice 2,327. Se había dicho que el tiempo de retención de minuto no está dividido en segundos, sino cada 10, ¿no? O sea, es un tiempo decimal, digamos,
si bien el tiempo en minutos es el tiempo real, está definido como tiempo decimal. Entonces, el primer pico, que si ustedes agrandan la figura, lo van a poder ver, ¿sí? Es el de el hexano, el 2,327. El que sigue, con mayor intensidad, aparecen picos chiquitos, que son los llamados picos fantasmas, ¿sí? Que pueden ser residuos de la columna, pueden ser sustancias que están presentes en los patrones de los analitos como contaminantes, pueden ser sustancias que quedaron retenidas en la columna, ¿sí? Por corridas anteriores y salen ahora, en fin, son picos que nosotros no sabemos qué es y que tienen un área muy chiquitita. Si bien los integra, yo puedo programar el software y decirle, bueno, que me integre solamente los picos a partir de un área por encima de, no sé, 70.000, por ejemplo. Entonces, todos aquellos picos que tengan áreas menores a 70.000 no me los va a integrar. Bueno, fíjense, después aparece otro pico, ¿sí? Al tiempo de retención 2,754. Con un área correspondiente a 22 millones, bueno, la que está ahí. Ese pico, si yo me fijo por puntos de ebullición, teóricamente correspondería al tolueno. Después aparecen tres picos muy juntitos, ¿sí? Esos tres picos de tiempo 3,216, 3,276 y 3,452. Esos son los tres isómeros del sileno. Después van a fijarse ustedes que dos tienen punto de ebullición muy cercano y el tercero tiene un punto de ebullición un poquito más lejos y por eso salen en ese orden. Eso lo van a buscar ustedes el punto de ebullición y lo van a identificar. Y por último, al tiempo de retención 4,0408, con el área más importante está el 1 de seno, que es el estándar interno. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver en el cromatograma, ¿sí? Esto es un poco la idea. ¿Dónde están los valores de las áreas y dónde están los tiempos de retención, ¿sí? De cada uno de los analitos? Van a trabajar con esto. Esto es lo que les va a aparecer en el cromatograma. Bien, y para terminar, entonces dice, bueno, determinación de la composición de la muestra incógnita. Nosotros le vamos a dar una muestra incógnita, ¿sí? Dice, se inyectará un microlitro de la muestra incógnita que contendrá 1, 2 o los 3 analitos en cantidades desconocidas. Acuérdense que el benceno no usamos, entonces puede tener los 2 analitos o uno solo. Y el estándar interno, que es el 1 de seno, en una concentración del 0,100% volumen en hexano. Y se realizará la corrida cromatográfica en las condiciones elegidas. O sea, nosotros inyectamos una mezcla de los analitos. Fuimos probando distintas condiciones hasta que elegimos la mejor condición para la resolución de todos los picos en el menor tiempo posible. Una vez que ya tenemos esa resolución, la temperatura o rampa de temperatura, o sea, temperatura programada, hacemos 3 veces de inyección y después inyectamos cada uno de los analitos, el estándar interno y el hexano por separado cada uno para ubicar los tiempos de retención, o sea, para ubicar cada pico con el analito que corresponde. Y una vez que ubicamos cada pico con el analito que corresponde, ahí podemos calcular, ¿sí?, cuál es el factor de respuesta de cada uno de los analitos. Y una vez que tenemos el factor de respuesta de cada uno de los analitos y el tiempo de retención, cada uno de los analitos y el estándar interno, ¿no?, y el tiempo de retención, entonces van a correr una muestra incógnita con las condiciones elegidas, ¿sí?, y con la concentración del estándar interno idéntica a la que utilizamos en las muestras anteriores, ¿no?, las determinaciones anteriores. ¿Sí? Y así ustedes van a ver cuáles analitos están presentes y cuáles no. Entonces van a informar la composición de la muestra
Para ello, los tiempos de retención obtenidos en la muestra de composición conocida van a utilizar y se cuantificará cada uno de los analíticos presentes en la muestra utilizando el método del estándar interno. O sea, ustedes tienen la concentración del estándar interno. Por el tiempo de retención van a saber cuál es el área que corresponde al estándar interno en esa corrida, ¿sí? Tienen el factor de respuesta del analito con respecto al estándar interno y tienen el área del analito, ¿sí? Porque antes, con los tiempos de retención de cada uno, ubicaron qué pico correspondía a cada analito. O sea que con todos esos datos, ¿sí? El área bajo la curva y el tiempo de retención de cada uno y la concentración del estándar interno y el factor de respuesta calculado, van a poder calcular la concentración del analito por la fórmula de cuantificación del estándar interno. Entonces, informar la composición de la misma utilizando los tiempos de retención obtenidos en la muestra, la composición conocida, se cuantificará cada uno de los analitos presentes en la muestra utilizando el método de estándar interno. El resultado final se deberá expresar en parte por millón, ¿sí? De analito con respecto al total. Y con esto, bueno, se daría por terminado el TP. Entonces, fíjense que entendieron, que no, me pueden hacer las consultas, ¿sí? Y ver el cuestionario y bueno, y después vemos cómo lo resolvemos.